Polémica con jueces y fiscales por el impuesto a las ganancias en el presupuesto 2023. Artículos para que el Poder Judicial pague ganancias. Este es un proyecto, un planteo que hizo Miguel, el diputado Marcelo Casareto, el diputado del Frente de Todos. Lo planteó ayer cuando estaba cerrándose, ayer se cerró el debate en comisión, planteó la necesidad de marcar en el presupuesto, que quede contemplado en el presupuesto, el pago de ganancias para los jueces, para todo el Poder Judicial. Que es una de las grandes, no sé si llamar polémicas, las grandes sorpresas dentro del presupuesto que se firmó en comisión y que es precisamente el pago de impuestos en el Poder Judicial de impuesto a las ganancias. Así es, que los jueces empiecen a pagar impuestos a las ganancias, como es hasta ahora. Todas las personas que entraron después de 2017 ya están pagando impuestos a las ganancias, pero las que están anterior a ese régimen no pagan. ¿Por qué los jueces dicen que no tienen que pagar impuestos a las ganancias? Porque la Constitución Nacional habla de la intangibilidad de los salarios del Poder Judicial. En rigor, de los funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, luego se engancharon en esa historia los trabajadores del Poder Judicial. Un empleado de maestranza de tribunales no paga el impuesto a las ganancias aun cuando gane un sueldo que lo obligara a hacerlo. Ahora, eso choca con la igualdad ante la ley. Absolutamente. Bueno, y ahí tenemos un problema. Claro. El primer punto que nosotros cuestionamos es que por la Ley de Administración Pública, que es una ley del año 1992, no puede incluirse en el presupuesto nacional ninguna norma que afecte o genere un impuesto o tenga carácter permanente, con lo cual, desde una ley dictada por el Congreso que se encuentra vigente desde el año 92, está mal incluido pretender incluir esta situación en el presupuesto nacional. Todos decimos lo mismo, exactamente, el salario no es ganancia, pero en ese punto es flojo para el Poder Judicial, porque los jueces nunca declararon inconstitucional el salario de los trabajadores particulares. Entonces, pero lo que yo voy a no repite, ese argumento no es bueno, porque el salario no es ganancia para ninguno, no solo para los jueces. Bueno, polémica siempre instalada y no es nueva. Lo que pasa es que se reactualiza porque se está debatiendo en el presupuesto que en este momento se está tratando en el Congreso Nacional, debate que seguramente va a llevar muchas horas y habrá que ver si esto termina saliendo o no, pero no deja de reinstalar un tema interesante. ¿Tienen o no que pagar ganancias, el impuesto a las ganancias? O si quieren cambiarle el nombre, impuesto a los altos ingresos o a la renta, como se le decía en algún momento, jueces y magistrados. Está aquí en el estudio Juan Triputi, que es de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Juan, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Ustedes sostienen que no. Hoy incluso hicieron una protesta sosteniendo esto. ¿Por qué? Nosotros, sí, hoy hicimos una movilización en todo el país, con asamblea, con paro nacional. Nosotros creemos, me quedo con la última afirmación del periodista ahí en el tape, el salario no es ganancia. El salario, en su concepción, tiene su naturaleza alimentaria. Con el salario se vive, subsisten las familias de los trabajadores judiciales. Decir que el salario es ganancia es irrisorio. Habría que ir a buscar, como bien dice el compañero Julio Juan Piemato, si el gobierno quiere recaudar más dinero, habría que ir a buscar a la timba financiera, a la bicicleta financiera que está sucediendo todos los días en este país. Y los judiciales no somos responsables de la crisis actual, ¿no? Creo que nadie va a estar en desacuerdo con eso. Digamos, el tema es, porque también decías recién algo que pasaba en el tape, también decían, bueno, hay una desigualdad ante la ley, porque unos pagan y otros no. Mirá. Más allá del nombre que tenga, digo, se paga en todo el planeta el impuesto a los altos ingresos. Ponele. Sí, no sé, si querés cambiarle el nombre. Sí, no sé, si usted conoce a algún trabajador judicial misionario, avíseme. Nosotros trabajamos día a día, nos capacitamos día a día, estamos... ¿Algún trabajador, perdón, qué dijiste? Millonario, avíseme. No, ningún trabajador judicial es millonario. Nosotros vivimos un salario. Y le voy a decir algo más. Muchas personas. Y le voy a decir algo más. Nosotros no podemos ejercer el comercio, no podemos ejercer ninguna otra actividad. Yo, por ejemplo, soy abogado. Tengo la matrícula suspendida. O sea, hay muchos trabajadores de otros poderes del Estado que sí pueden tener doble actividades. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Los mismos senadores o diputados pueden tener dos actividades. Nosotros no, tenemos vedado esa situación. Por eso, si quieren que paguemos impuestos a la ganancia, habilítennos
que podamos tener otra actividad y ahí estaríamos... Y en otra actividad sí pagarían impuestos a las ganancias, Y ahí estaríamos en igualdad entre nadie. Yo, por ejemplo, no puedo tener un comercio en este momento. Y le voy a decir algo más. Tampoco tenemos horas extra, porque la gente no sabe. Y el proyecto... A ver, que hay desigualdades, digamos, dentro de... No se puede decir el Poder Judicial es todo lo mismo, digamos, Sí, sí. y esto... Pero y le esto quiero está aclarar claro. algo. Déjame que lo perdón. sume para pedirle una opinión también a Sergio Hopp. Es abogado, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante de Palabra Justa. Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Deben pagar ganancias o no jueces, magistrados, altos funcionarios de la justicia? Sí, nosotros respecto de lo que estaba diciendo ahí el colega, creemos que la discusión actual no es respecto de si el impuesto a la ganancia es o no, tiene que incluir o no a los sueldos, ¿no? En eso creo que hay acuerdo de que no tiene que ser un impuesto a la ganancia sobre los sueldos. Ahora, sin embargo, eso ocurre y ocurre para el conjunto de los trabajadores. Entonces, que haya un sector que de manera corporativa se abroquele en no pagar, entendemos que es una desigualdad que está injustificada. Y está injustificada incluso hacia adentro del propio Poder Judicial, porque desde el 2017, a partir de la modificación que hay justamente para la ley respecto de impuestos a la ganancia, la cuarta categoría del magistrado, funcionarios y empleados del Poder Judicial, ya que son nombrados a partir de 2017, ya están alcanzados por el impuesto a la ganancia. Entonces, claramente que haya un sector que no tribute, entendemos que es una desigualdad que está injustificada. Sobre todo teniendo en cuenta que el argumento que se utiliza en muchos de los casos tiene que ver con la imparcialidad que tiene que garantizarse al Poder Judicial a partir de que no sean tocados la intangibilidad de su salario y demás. Y entendemos que eso ya se ha demostrado de manera histórica y fáctica de que no hace de que los jueces estén menos propensos al prevaricato o a tener fallos parciales. Entonces, bueno, entendemos que no hay ninguna razón que justifique de que un sector de quienes reciben salarios no paguen y todo el resto del mundo laboral sí. ¿Juan? Sí, sinceramente no sé de dónde, respeto la opinión, ¿no? Nosotros creemos, no sé de dónde saca las encuestas, yo te digo de lo que pasa adentro de la justicia. Hay causas importantes, causa de corrupción, causa de trata, causa de lavado de activos. Perdón, no sé de qué encuesta habló, digamos. Dijo dijo desigualdad, digamos, una desigualdad. Digamos, está bien, pero yo te voy a decir algo más. Nosotros en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación creemos que ningún trabajador tiene que pagar el impuesto a la ganancia. Eso... ¿Pero en un marco donde lo pagan otros trabajadores? Sí, bueno, está mal. Para mí ningún trabajador tendría que pagar el impuesto a la ganancia. El salario no es ganancia, es justamente para el alimento de la familia. Y te voy a decir algo más. El proyecto que se está debatiendo no diferencia categorías. Mete a magistrados, funcionarios y empleados en la misma bolsa. ¿Crees que debería haber diferencias en eso? Y creería que sí, ¿no? A mí me parece que es un proyecto apresurado. Igualmente se está debatiendo ahora en la Cámara de Diputados. A mí me parece que, vuelvo a repetir, parecería que ahora los trabajadores judiciales, que siempre tratamos de buscar un servicio de justicia, brindar un mejor servicio de justicia, somos los responsables de la crisis actual. Y me parece que no es así, estamos desviando el foco de lo que en realidad está pasando en el país, ¿no? Sergio. No, me parece que no es esa la discusión. Nadie piensa que los trabajadores del Poder Judicial en su conjunto son culpables de la situación actual del país. Y tenemos acuerdo en que el salario no es ganancia. Ahora, lo cierto es que el conjunto de la masa salarial paga, en la medida que sean alcanzados por este impuesto, pagan el impuesto, y entonces no hay ninguna razón que justifique la especificidad para que aquellos que están dentro del Poder Judicial, o determinados trabajadores dentro del Poder Judicial, no paguen y otros sí. Porque obviamente que es muy importante la tarea que llevan adelante los trabajadores judiciales, como también es sumamente importante la tarea que llevan adelante los médicos en los hospitales públicos, los docentes en los colegios y quienes trabajamos ya sea de manera liberal o en distintas instancias del Poder Ejecutivo, los Poder Legislativo. Entonces, ¿dónde estaría la razón? ¿Qué haría de específico que los del Poder Judicial no paguen
cuál sería la especificidad que justifica esa desigualdad respecto del conjunto de la masa salarial. Después que todos los trabajadores y trabajadoras de conjunto debamos insistir en que el salario no es ganancia y que tiene que haber un sistema tributario más progresivo en el cual la mayoría de la recaudación recaiga sobre el 1% más rico de este país, como el impuesto a las grandes fortunas, de manera permanente, en lugar de que sea una estructura sumamente regresiva como la actual, donde el IVA aporta a la mayoría y por lo tanto los pobres y los trabajadores que no llegan a ser alcanzados por el impuesto a la ganancia sean los que más pagan. Sergio, sí. No tengo más tiempo, digamos, quedó bien reflejada la idea, digamos, incluso, bueno, ya tengo que cerrar, no tengo ni tiempo para darle al invitado que tenemos acá, pero queda bien reflejados los dos puntos, en tu caso, sí, que están a favor del pago del impuesto a las ganancias como cualquier otro trabajador y esa desigualdad. Me quedan 20 segundos, Juan, te pido nomás un... No, gracias por la invitación, pero quería aclarar que el que insertó este proyecto en la Cámara de Diputados es banquero, ¿no? Y no paga impuesto a la ganancia, ¿eh? Eso hay que aclararlo, porque si queremos ir a buscar los grandes evasores, no lo digo por el diputado, ¿no? Pero lo digo por lo que pasa en la actualidad en este país. Bueno, hoy en día quien tiene un plazo fijo tiene una rentabilidad impresionante y parecería que ahora somos los judiciales responsables de la crisis actual. Te diría que el proyecto es irrisorio y hasta ridículo. Espero que no salga. Nosotros vamos a seguir tomando las medidas correspondientes. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a Sergio Hopp, docente universitario, también por haberse sumado al debate. Gracias, Sergio. Como siempre, por sumarte a esta mesa. Nosotros nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.